Qué alegría nuevamente podernos encontrar y poder compartir la palabra del Señor, poder abrir las Sagradas Escrituras y obtener ricas y hermosas enseñanzas. Sobre todo hoy que queremos compartir una historia que en una medida es muy triste, pero en otra medida es de gran bendición porque podemos ver cuán maravillosa es la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios alcanza, cómo la gracia de Dios transforma, cómo la gracia de Dios entra en la vida del ser humano y lo hace una nueva criatura. Hoy queremos referirnos a la historia de este personaje que se llama Manasés. La historia de Manasés es una historia, eh, como le dije, triste, pero a la misma vez que ilustra la gracia de Dios. Queremos hacer una breve introducción de cómo llega este personaje bíblico llamado Manasés. De hecho, el rey Manasés. Manasés es hijo del rey Ezequías, de la descendencia de David. Toda la palabra del Señor que presenta la descendencia de David, los reyes de Judá, Manasés es uno de ellos, hijo de Ezequías. Lo interesante es que Ezequías no debió haber nacido. ¿Y por qué digo que Ezequías no debió, Manasés no debió haber nacido? La Biblia dice que eh, Ezequías enfermó de muerte. Así que Dios le dijo a Ezequías, prepara tu casa que vas a morir. En otras palabras, le está diciendo, mira, prepárate, deja todo en orden porque tú vas a morir. Sin embargo, Ezequías le pidió a Dios, le clamó a Dios, entregó su corazón a Dios y le dice, Señor, por favor, dame un tiempo más de vida. Y Dios, en su misericordia, en su amor, porque Dios es un Dios de amor y misericordia, le extiende 15 años más de vida. Cuando le extiende 15 años más de vida, en ese periodo de tiempo, es que nace Manasés, porque la Biblia dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y vamos a ver un poquito algunos aspectos de la historia de Manasés para que ustedes vean, a veces nosotros hablamos de personas que son malas y comparamos a personas, a veces decimos fulano es más malo que Caín, tomando un personaje bíblico también como Caín, que es símbolo de una persona malvada. Y vamos a ver entonces esta historia de Manasés y capítulo 21 de Segunda de Reyes, los versículos 1 y 2. Como dice ahí, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y dice que reinó 55 años. Pero comienza, después que habla de todo eso, viene la introducción que dice, lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Lamentablemente, él fue tan malo que se compara con aquellas naciones que el Señor sacó de en medio de Israel para librarlo de la idolatría, de la maldad, de la angustia. Allí en ese momento, Manasés se convirtió en un símbolo de una persona tan mala que básicamente se comparó con aquellas naciones las cuales el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Pero vamos a continuar hablando acerca de lo que hizo Manasés. Ese versículo 3, 4 y 5 dice, porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías había quitado. Comenzó a hacer lugares de idolatría en diferentes lugares. Es lo primero que hace. Luego dice allí que hace una imagen de acera, era una diosa pagana. Y luego dice, edificó altares en la casa de Jehová. Es decir, que en el mismo templo, vamos a utilizar el término nuestro, la misma iglesia comenzó a levantar altares a dioses paganos, ajenos, a ídolos. Comenzó a hacer eso. Y dice el versículo 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. En otras palabras, en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, habían dentro de la iglesia, dice allí, altares para todo el ejército del cielo. No había una deidad que no le llegara a la mente a Manasés, que Manasés no hiciera y no le levantara un altar allí mismo, dentro de la iglesia, dentro del templo. Eso es lo primero que menciona allí que está ocurriendo en la vida de Manasés. Vamos a ver, porque eso no es todo. Ahora es que comienza esta serie de eventos que se ven en la vida de Manasés, que podemos entonces comparar a Manasés con una persona bastante, diría yo, cruel, agresivo,
sin sentimientos. Y mira lo que dice el versículo 6. Mira qué interesante. Dice allí, y pasó a su hijo por fuego. Manasés simplemente no se dio a colocar altares, sino que sacrificaba a sus hijos en ese altar que había levantado. Qué terrible eso. A sus propios hijos los estaba sacrificando. Pero no conforme con eso, se dio a observar los tiempos y fue agorero. En otras palabras, fue hechicero. Él se dedicó a la hechicería. Y dice allí, multiplicando así, de hacer lo malo. En otras palabras, este hombre se convirtió en un hechicero, mataba a sus hijos, sacrificado a los ídolos, había colocado ídolos en la casa de Jehová, pero aún sigue diciendo, y quiero que podamos leer ahora el versículo 7. Mira qué interesante nuevamente de lo que está ocurriendo en la vida de este hombre. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Esa imagen de acera, una diosa bien reconocida pagana, la colocó allí en el mismo centro de la casa de Jehová. Y dice allí que Jehová le había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Pero sabes que además de todo eso, dice la palabra del Señor que él hizo no solamente, él era un hechicero, sino que instituyó hechiceros por donde quiera que él caminaba o andaba en su reino. En otras palabras, en los diferentes puntos de su reino él tenía hechiceros y todos me imagino que estaban bajo su cargo. Pero además de eso, este hombre siguió haciendo muchísimas cosas malas. Pero Dios en su amor, en su misericordia. Vamos a ver algunas cosas porque todavía no hemos terminado las cosas que él había hecho. En primer lugar dijimos que él, Manasés, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, comenzó a hacer altares a diferentes dioses por toda la casa de Dios. Hizo un altar en el mismo centro, una diosa Acera. Sacrificaba a sus hijos en esos altares y se dedicó a la hechicería. Pero también dice la palabra del Señor, y cuando nosotros leemos el versículo 9 de 1 Reyes capítulo 21, dice que Dios le habló todo lo que la ley de Dios decía. Pero dice el versículo 9, mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dice que los indujo. Dios le habló, pero él no escuchaba la voz de Dios. Dios le enviaba mensajes a Manasés y Manasés no quería escuchar la voz de Dios. Desafiaba a Dios abiertamente. Y dice la palabra del Señor que indujo al pueblo. Yo no sé si usted puede identificar esa palabra indujo. En otras palabras, los llevó, los convenció, los provocó a hacer el mal, a que fuera una nación cruel, mala, como las naciones que estaban alrededor del reino de Israel y aquellas las cuales Dios había echado. Qué terrible la vida de este hombre. Desde los 12 años, este hombre había comenzado a cultivar maldad en su vida. En algún momento de su niñez, porque Ezequías, dice la Biblia, era un hombre consagrado a Dios, había escuchado hablar del Dios de Israel. En algún momento había escuchado hablar de ese Dios todopoderoso que los había librado de Asiria, de ese Dios poderoso que había abierto el mar rojo, de ese Dios poderoso que había hecho grandes cosas y grandes maravillas. Pero ¿sabes qué? En su adolescencia tomó la decisión de olvidar y desechar todo eso y comenzó a vivir una vida desenfrenada en el culto a dioses paganos, desenfrenada en matar a sus hijos, sacrificados a dioses, desenfrenados en darse a la hechicería, a la maldad. Pero aún no hemos llegado a todo lo que Manasés hizo, que comenzó a inducir, fue un ejemplo o un mal ejemplo para el pueblo de Israel en aquel momento. Y sabes, dice allí la palabra del Señor
y quiero que podamos leer cómo, cómo dice la palabra del Señor en el versículo 16, porque para mí esto es muy importante. Versículo 16. Mira lo que dice allí la palabra de Dios en el versículo 16 de Segunda de Reyes, capítulo 21. ¿Sabes? Dice allí, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. En otras palabras, mató muchas personas. Y dice allí, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. ¿Sabes? Una de las eventos que menciona la historia es que una de las víctimas de Manasés fue el profeta Isaías, que murió aserrado. Y fue en tiempos de Manasés. Y fue Manasés que mandó matar. Mandó matar muchas personas inocentes. Tanto que dice la Biblia que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Cualquier persona que lo provocara, cualquier persona que dijera algo en su contra, cualquier persona que lo amonestara, cualquier persona a la que le cayera mal, cualquier persona que hiciera algo que a él no le pareciera bien, lo mandaba a matar. Fuera inocente. Si él quería algo de una persona, se lo quitaba, lo mataba. Como hizo Acab anteriormente en otra historia bíblica. Él comenzó básicamente a desenfrenarse de tal manera que comenzó a matar sin piedad a personas inocentes. Comenzó a matar profetas del Señor. Segunda de Crónicas 33, que cuenta esta historia también, nos da otros detalles bien importantes. Por ejemplo, en el capítulo 33 y el versículo 9, dice allí, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Manasés pues hizo extraviarse, fue culpa de Manasés. Y dice allí la palabra del Señor, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué triste, querido amigo, que en este día estás escuchando esta historia. Qué triste cuando no escuchamos la voz de Dios. Qué triste cuando le damos la espalda a Dios. Y qué triste es cuando nosotros, como seres humanos, no reconocemos que hay un Dios maravilloso y todopoderoso que lo que desea nuestro bien. Dios en su amor, Dios en su misericordia, Dios en su bondad, comenzó vez tras vez a enviar mensajes de amonestación, de amor, de llamado para esas vidas que estaban extraviadas. Y lamentablemente esas vidas que estaban extraviadas no quisieron escuchar la voz de Dios. Y ahora el peso de su consecuencia, los errores cometidos en la vida, los llevan a una vida trágica. Porque ahora viene la parte trágica de la vida de Manasés. 55 años reinando, y la mayor parte en hechicería, en sacrificios de niños, en matanzas, en idolatría, en maldad. Pero dice la palabra del Señor que llega el momento en que Manasés cayó en una tragedia muy grande. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, el capítulo 33. Y dice allí que Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquel hombre que había tenido una vida buena, libre, no buena, porque estaba llena de maldad, de angustia, pero que había tenido una vida en libertad de hacer lo que quería, de hacer, como decimos nosotros en el argot nuestro, lo que le daba la gana o lo que le venía en gana. De momento se encuentra este hombre totalmente aprisionado con cadenas y llevado a Babilonia. Yo me imagino cómo sería ese transcurso de Manasés, caminando quizás a pie, siendo maltratado en esa ruta de Jerusalén a Babilonia. Una ruta marcada por el dolor,
una ruta marcada por la angustia, una ruta marcada por las consecuencias de las cosas que él había hecho. La pregunta que quizás tú y yo nos haríamos: ¿podrá Dios alcanzar una vida de un ser humano que mató mucha gente inocente, que sacrificó a sus hijos, que adoró ídolos, los llevó a la casa de Dios, se dedicó a la hechicería, se dedicó a cuantas cosas más, quizás que la Biblia no menciona todos los detalles, se dedicó a este hombre? ¿Podrá alcanzarlo la gracia de Dios? ¿Podrá alcanzarlo el amor de Dios? Yo me imagino que mientras este hombre iba de camino hacia Babilonia encadenado, comenzó a pedirle a los dioses a los cuales él servía. Y quizás le pidió a Cera, esa diosa, que pareciera que fuera poderosa, que le sacrificaba niños. Y a Cera no le respondió. Quizás a Baal, que era otro o Moloch, que era otro que se sacrificaban niños, a quien se le sacrificaban niños. Pero ni Baal, ni Moloch, ni a Cera, ni ningún otro dios escuchó a Manasés. Y en ese trayecto Manasés comenzó a clamar a cada uno de esos dioses. Comenzó a imaginar todo lo que su hechicería podía haber hecho. Pero nada funcionaba. Seguía encadenado, seguía en ruta. Y allí fue echado a la cárcel. Sin misericordia. Sin paz. Sin posibilidad de salir libre. Allí encerrado en aquella mazmorra húmeda, sucia y fría. Allí estaba Manasés. ¿Hasta qué punto el ser humano puede llegar cuando se aparta de Dios? ¿Hasta qué punto que el ser humano puede llegar cuando le da la espalda a Dios? Pero, ¿podrá Dios alcanzar esa vida? ¿Sabes? Después que Manasés seguramente se cansó de clamar a aquellos dioses a los cuales él había servido toda la vida. Después que Manasés hizo lo indecible porque esos dioses lo escucharan, se acordó que había un Dios del cual le habían contado en su niñez que hacía grandes maravillas, y que era un Dios misericordioso, y que era un Dios de amor, y que era un Dios que restauraba. Y dice la palabra del Señor, y esto es lo lindo, en el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Él se dio cuenta en ese momento, él se dio cuenta en ese instante que el único que podía darle paz y libertad era el Dios de Israel. Así que quizás recordó lo que cantaban en su niñez sus padres en los cultos. Quizás recordó los pasajes de la Escritura que quedaron en el olvido cuando se dio una vida desenfrenada. Y se humilló delante de Dios. Dice allí, humillado grandemente en la presencia de Dios. Pero si lo dejáramos hasta ahí, no sería maravilloso lo que viene a continuación. Si lo dejamos hasta ahí, pareciera que simplemente él se desahogó delante de Dios. Pero lo que yo quiero que usted en este día se lleve es la respuesta de Dios hacia este hombre que mató a los profetas de Dios, que mató a sus hijos, que mató gente inocente, que hizo barbaridades que ya le hemos dicho un sinnúmero de veces. ¿Cuál es la reacción de Dios ante un corazón quebrantado y humillado delante de él? Este versículo quiero que te lo grabes en tu corazón, porque dice allí, quiero leerlo para ustedes, y habiendo orado, a él fue atendido, pues Dios oyó su oración. Cualquiera de nosotros diría, este hombre no tiene perdón. Cualquiera de nosotros diría, este hombre no hay forma de que pueda cambiar. Cualquiera de nosotros diría, no podemos perdonar a este hombre. Está pagando lo que hizo.
Pero cuando aquel hombre fue delante de Dios, humillado, totalmente entregado, totalmente con el corazón destrozado, dice la palabra de Dios, que Dios atendió su oración y lo restauró a Jerusalén. Algo que no ocurría. Cuando deponían un rey y lo llevaban cautivo, encadenado, era sumamente extraño y difícil que volviera a ocupar su trono. Pero dice la palabra del Señor que no solamente Dios perdonó esa vida, Dios tomó ese ser y lo restauró a su reino, a donde él había estado antes. No se lo merecía. No merecía volver a estar en ese lugar donde hizo tanto daño, donde lastimó a tantas personas. Pero la gracia de Dios alcanza, la gracia de Dios perdona y la gracia de Dios restaura. Y ahora Manasés, aquel hombre que había sido malo, comenzó una nueva vida. En el ocaso de su vida, en los momentos en que su vida estaba por terminar, en los momentos en que su vida ya estaba en su fin, ¿sabes qué? Manasés se encontró con Dios. Me hace pensar esto. Cuando Jesús venga por segunda vez y el Manasés arrepentido se encuentre con el Isaías asesinado por Manasés. Qué impresionante aquel encuentro. Pero sabes, además de eso, dice la palabra del Señor que Manasés no simplemente fue perdonado ni restaurado. Ahora Manasés da evidencias de lo que Dios hizo en su vida. Y dice el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, versículos 14 y 15. Pero después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Pero ¿sabe qué? Además de hacer ese tipo de construcciones, dice el versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y el versículo 16 dice, reparó luego el altar de Jehová, porque el altar de Jehová estaba olvidado, estaba roto, estaba deshecho. Reparó el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios y ofrendas de paz. Cuando Dios tocó esa vida, cuando Dios tocó ese corazón, lo transformó. ¿Cuántas madres sufrieron la pérdida de su hijo cuando fueron entregados a Moloc o a Baal por manos de Manasés? Pero ahora Manasés, arrepentido, llega, derrumba todos los altares paganos y levanta el único altar al Dios verdadero. Me pregunto en este día, si Dios alcanzó la vida de Manasés, sintiéndose, siendo malo, siendo terrible, ¿no podrá alcanzar tu vida y mi vida? ¿No podrá alcanzar tu corazón y mi corazón? Porque a veces pensamos que somos tan malos que Dios no nos va a recibir. A veces pensamos que hemos cometido tanto pecado que ya Dios no nos va a escuchar. A veces sentimos que somos lo peor de lo peor y que Dios jamás nos mirará a nosotros. Mire, si Dios miró a Manasés, después de toda la descripción que hemos dado durante el tema de este día, si Dios miró a ese hombre que fue tan malo, lo perdonó, lo restauró, y ese hombre vivió la transformación del poder de Dios en su vida, Dios puede hacerlo contigo también. Dios puede hacerlo conmigo también. Si Dios perdona esa vida, perdona la mía. Así que no te sientas tan pecador, no te sientas tan devastado, no te sientas tan sucio que Dios no te pueda limpiar. En esta mañana, yo no sé si tú te sientes como un Manasés que has defraudado a Dios, le has dado la espalda a Dios. No lo sé. No sé si te sientes que no hay perdón en tu vida. Pero yo sí sé que la palabra de Dios me dice que cuando yo voy de corazón y sinceramente, como hizo Manasés, no importa cuál haya sido tu vida de pecado, no importa hasta cuán profundo hayas llegado, la gracia de Dios te alcanza.
que en este día te puedas dejar alcanzar por la gracia de Dios. Te puedas dejar alcanzar por las misericordias de Dios. Te puedas te puedas dejar alcanzar por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, en este día, en este instante, Dios te está llamando para que puedas tener una viva experiencia con Él. No importa en qué situación te encuentras, no importa en qué momento de dolor. Dios, el Dios de Israel, te llama a vivir una nueva experiencia con Él. Que en este día puedas tener esa experiencia de vida.